¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la unidad uno de la materia de investigación jurídica. Mi nombre es Diego Suárez Guzmán. Esta es la maestría en Derecho Constitucional y Amparo con formación en Derechos Humanos. Bueno, esta unidad recorre la teoría del conocimiento y el conocimiento del derecho. En el subtema 1.1, las consideraciones generales del conocimiento, vamos a aprender que este es un concepto que se refiere a la forma en la que aprendemos todos los seres humanos. Aristóteles señalaba que se recorre dos etapas. La primera responde a fines utilitarios pragmáticos en la que se presenta el interés del sujeto por aplicar el conocimiento que posee de las cosas para usarlas y manejarlas. Y la segunda, la que en el afán de conocimiento se manifiesta como satisfacción que el mero conocimiento le procura. Es decir, una es el interés de una persona por conocer de algo y la segunda, cómo se manifiesta esa satisfacción de conocer meramente sobre algún tema. Y bueno, la relación entre sujeto y objeto. Aquí es muy importante mencionar que el sujeto es la persona que quiere conocer acerca de un tema. Y bueno, acerca del tema de un objeto, este es el sentido que se le da a ese acto que se va a interpretar. Es decir, yo quiero conocer acerca de la teoría general del delito. Entonces, el sujeto sería el estudiante, el objeto sería cuál es la materia que tú quieres desarrollar. Y bueno, existen diferentes tipos de objetos. Los objetos reales son los que existen con independencia del sujeto, que los piensa y ocupa un lugar en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, tenemos la flora, la fauna, los minerales, entre otros. Y los objetos ideales o entidades de razón son los que no ocupan un lugar en el tiempo y en el espacio. Aquí están las figuras geométricas, los números, los valores de cada persona, como la prudencia, la justicia, la responsabilidad, los sentimientos también de una persona, las emociones, los conceptos, los juicios y los razonamientos que cada uno se va forjando a lo largo de su vida. Y bueno, aquí se forma con el intelecto y la forma de ser de cada una de las personas. Y bueno, una característica muy importante aquí es que poseen un sustrato material y una significación espiritual o sentido. Estos son en los objetos culturales. Aquí encontramos a la religión, encontramos nuestras creencias sobre la vida y sobre aspectos muy tradicionales. Y bueno, la fundamentación metafísica del conocimiento. 1.3 de esta unidad. Aquí nos hablamos un poquito más acerca de el ser y el ente. El ser, bueno, es el fundamento del ente, aquello por el cual las cosas son lo que son o pueden ser. Y bueno, al ser no lo percibimos por medio de los sentidos, solo lo pensamos, lo captamos en los entes. Al ente se le llama a la cosa que presenta un modo concreto de ser, a lo existente, lo que tiene ser, lo que participa del ser. Y bueno, el conocimiento humano se funda en los primeros principios. Se llaman primeros porque son evidentes. Esto quiere decir que pueden explicarse, más no demostrarse. Encontramos que los primeros principios son de identidad, de contradicción, de tercero excluido, de razón suficiente. De identidad, bueno, en este se afirma que el ser es o que el objeto es idéntico a sí mismo. De contradicción se establece que el ser excluye necesariamente que ningún objeto puede ser y no ser al mismo tiempo. De tercero excluido, bueno, este sostiene que todo tiene que ser o no ser. De razón suficiente, que dispone que todo lo que existe, existe a razón de algo. Y bueno, también el conocimiento es causal. Esto quiere decir que, bueno, las que hacen que algo sea o actúe encierran la cognoscibilidad de la cosa. Tradicionalmente se reconocen 5 causas: material, formal, ejemplar, eficiente y final. Vamos a ver que la conciencia está muy conectada con el conocimiento, porque para que uno pueda ser un buen estudiante y uno pueda aprender cosas, tiene que ser consciente de sí mismo, tiene que ser consciente de cuál es la forma en la que uno puede aprender. Recordemos que hay 3 formas en las que se aprenden y uno tiene que saber cuál es el estilo que a uno se le facilita.
Entonces, si vemos, el conocimiento está conectado con la conciencia y bueno, pues el conocimiento, como hemos dicho, es causal. La estructura cognitiva para aprender se divide en tres fases. La primera es que hay una operación que es experimentar, la segunda, entender y la tercera, juzgar. En la primera, bueno, pues tenemos que enfrentarnos al reto, tenemos que probar una teoría, una hipótesis o una creencia, también cómo aprendimos algún tema y entonces practicarlo. La segunda es entender, y así experimentamos, pudimos haber cometido un error y entonces vamos a comprender cuál estuvo, en qué forma estuvo errado lo que practicamos, lo que hicimos, para la próxima vez hacerlo sin esos errores y poderlo mejorar. Y bueno, ahí es donde entra la tercera etapa, que es la de juzgar. Ya con lo que experimentamos, con lo que aprendimos, vamos a juzgarnos a nosotros mismos para poder entonces corregir esos actos y en la próxima ocasión hacerlo de mejor manera. Y bueno, pasamos al subtema 1.4, situación contextual y adquisición de conocimientos. Entonces, vamos viendo cómo se va adquiriendo el conocimiento, cuáles son las etapas, pues bueno, lo importante de también tener conciencia a la hora de estar aprendiendo un concepto o un tema nuevo. Y entramos a una parte en la que es igual fundamental para facilitarnos el aprendizaje, que es el contexto y de qué forma es que seguimos aprendiendo. Bueno, el contexto, como bien sabemos, es dónde nos encontramos, con qué factores cuenta uno, con qué situaciones, ventajas, desventajas, y bueno, pues también cuáles son los medios con los que uno cuenta, cuál también es la disposición a la que uno le meta para aprender, cuáles son los propósitos, cuáles son las preferencias, cuáles son los intereses y cuál es esa motivación que nos da para aprender algo. Todo esto abarca el contexto, porque a raíz de este es que vamos a tener más facilidad para poder aprender algo y también a raíz de esto, si estamos en un trabajo y tenemos que aprender nuevas cosas, bueno, pues también esos propósitos y esos intereses es lo que nos va a poder dar una mejor pauta y un mejor equilibrio a la hora de escalar en una empresa. Y bueno, los tipos de conocimientos, en el 1.5 vamos a ver que existen diversos. Está el cotidiano, el que aprendemos todos de forma espontánea, también se llama por eso vulgar, pragmática. Por ejemplo, cuando estamos un día normal y alguien nos pide un favor, quizá ese favor sea cargar algo y bueno, pues tienes que agarrar otra cosa, empiezas a buscar soluciones en el que estás aprendiendo a llevar un caso. Entonces, es así como se va dando la forma racional. Esta es una forma más reflexiva en el que, bueno, pues encuentras a la razón para poder encontrar una solución. La forma empírica, técnica, aquí, bueno, pues es con la mera práctica. Pues ese conocimiento en el que tú vas y tocas un enchufe y bueno, pues te da toque, ¿no? Entonces ya aprendiste que no tienes que hacer eso de forma empírica. Y bueno, el científico aquí sí son con procedimientos metódicos rigurosos. Aquí sí implica razonar lógicamente, se tiene que hacer una investigación detallada, se tiene que buscar las formas, se tiene que buscar los porqués, se tiene que buscar una solución al problema y bueno, pues se hacen hipótesis para llegar a comprobarlas. El conocimiento filosófico, esto igual es muy importante ya que tiene un carácter explicativo del sentido y destino del hombre. El emocional, bueno, pues aquí son las relaciones y cómo nos sintamos con estas. El sapiensal es muy importante porque aquí es saber de las últimas causas y ordenación de la vida. También tenemos los descriptivos o declarativos, se refieren a lo que sabemos. Los de procedimiento o procedurales se refieren al cómo hacer algo, por ejemplo, las capacidades para solucionar problemas mediante la elaboración de hipótesis. Los contextuales o condicionales aluden al saber dónde y por qué. Los teóricos especulativos se dirigen al conocimiento de la verdad.
Recordemos que en las teorías, bueno, pues todo es una suposición hasta no ser comprobada. Y los prácticos, esto es el obrar, el realizar algo y de esta forma aprender. Bueno, el 1.6, el estudio de investigación sistemática del conocimiento. Bueno, la teoría del conocimiento es una disciplina filosófica que estudia e investiga el contenido del pensamiento. Y bueno, el conocimiento también puede estudiarse desde otras perspectivas, por ejemplo, la psicología, que estudia el cerebro, estudia el comportamiento del hombre, la filosofía del lenguaje y la semiótica. Bueno, esta es una ciencia de los signos que presentan números puntos de contacto en la teoría del conocimiento. Tienen que tratar el problema de la comunicabilidad de los conocimientos y el tema de los significados. La lógica, esta es una con la que todos nacemos, sin embargo es muy importante trabajarla porque aquí aplica para toda la vida y es una forma en la que se estudia el conocimiento en cuanto a sus expresiones y su concatenación. Esta se ocupa de las formas del pensar, es decir, no analiza el contenido del conocimiento, sino la validez formal del pensamiento. Bueno, 1.7, vamos a ver la utilidad del estudio en la teoría del conocimiento. Y según el autor Mario Bunge, los beneficios que obtienen las personas que dedican una parte de su tiempo al estudio de la teoría del conocimiento son que no van a ser prisioneras de una filosofía incoherente, estas no van a confundir lo que se postula con lo que se deduce, se pueden habituar a explicar las suposiciones e hipótesis, se van a acostumbrar a ordenar de manera sistemática las ideas y a depurar el lenguaje. Y bueno, pues contarán con un criterio propio que permita objetivamente alcanzar la verdad y adaptarse y apartarse del error, perdón. Van a poseer una visión crítica de discernimiento para intercambiar y contrastar sus conocimientos con los de los demás, es decir, les será más fácil expresar sus ideas con argumentos sólidos y van a poder analizar reflexivamente el sentido de la vida a partir de los conocimientos que se adquieran. Y bueno, no hay que olvidar que el conocimiento no es un fin, sino un medio para poder conseguir algo. Por ejemplo, yo quiero aprender algo porque quiero un trabajo. Los problemas del conocimiento. Bueno, aquí vamos a ver que el tema del conocimiento se va a dividir en 5 para su estudio. La posibilidad de conocimiento es el primero que vamos a ver. Y bueno, pues aquí en este se refiere a la averiguación de la posibilidad que tiene el hombre de conocer los objetos. Y bueno, en la historia de la filosofía encontramos 6 posturas al problema de la posibilidad de conocimiento. Primero está el dogmatismo, segundo el escepticismo, tercero el subjetivismo, cuarto el relativismo, 5 el pragmatismo y 6 el criticismo. El problema del origen del conocimiento, bueno, pues aquí se engloban 3, que es el empirismo, el racionalismo y el intelectualismo. El problema de la esencia del conocimiento aquí se divide en 2, en el idealismo y en el realismo. El problema de las formas del conocimiento se divide en 2 también para su estudio, el conocimiento discursivo y el intuitivo. El problema de la verdad y su criterio aquí se va a dividir en 3 partes. La verdad como correspondencia o adecuación del intelecto y el objeto, la verdad considerada como coherencia lógica y la verdad considerada como utilidad práctica. Y bueno, vamos a ver el 1.9. Aquí está la ciencia. Esta se refiere a una forma especial de saber y conocer, al racional, al conocimiento que incluye una garantía de su validez. Bueno, la ciencia es el arte en el que se estudia un tema y se investiga. Entonces, no es un tema casual. Aquí vamos a tener que hacer, como decíamos, pues diversos factores, vamos a tener que investigar, vamos a hacer tesis, vamos a hacer hipótesis para su estudio, pero todo esto hay que comprobarlo. Esto es ciencia, llegar al aprendizaje a través de la investigación. Y bueno, las características de los conocimientos científicos están los racionales, los ciertos o probables, los obtenidos metódicamente, los comprobables, los sistematizados y los contextuales. Y bueno, si tomamos en cuenta los objetos que estudian las ciencias y siguiendo a Guillermo Wundt, citado por Fingerman, podemos distinguir 3 grupos de ciencias. Primero, las ciencias matemáticas, segundo, las ciencias naturales y tercero, las ciencias del espíritu o sociales, donde entra el derecho. En estas, bueno, pues se investigan las manifestaciones conscientes o inconscientes de la actividad mental del hombre. Aquí también entra la psicología. Y bueno, pues aquí es todo lo que se va a estudiar acerca de la sociedad, acerca del hombre, acerca de las conductas. Aquí entran por eso las normas jurídicas y las formas en las que se regula la conducta humana. 1.10, la filosofía.
Y bueno, pues esto tiene un significado etimológico que proviene del griego, de filosofía, de filósofos, de filos, amante, y sofos, perdón, sabio. Esto quiere decir amor a la sabiduría. Entonces, la filosofía es el estudio en el que se quiere llegar a saber algo. Entonces, aquí la filosofía es todo arte que va a buscar entender algún tema. Y bueno, pues los principales temas de la filosofía desde el punto de vista cronológico expone el autor Sanabria son el mundo y la naturaleza, el hombre y su conducta, Dios, el conocimiento y la existencia humana. Y bueno, otro autor, René Simon, nos presenta el conjunto de las disciplinas filosóficas en tres grandes sectores: una lógica o ciencia de las leyes ideales, una filosofía especulativa y una filosofía práctica. Bueno, 1.11, el conocimiento del derecho. Recordemos que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre para tener una sociedad equilibrada y un estado de derecho fuerte. Entonces, conocer el derecho es importante para todos, no únicamente para los abogados, para los estudiantes del derecho, sino que todas las personas tienen que conocer cuáles son sus derechos fundamentales, cuáles son sus derechos humanos, cuáles son sus garantías individuales que están establecidas en los primeros 29 artículos de la Constitución. Y bueno, todo esto es importante porque hay que ejercerlos para no verse vulnerados. El derecho como norma, bueno, como decíamos, porque esas teorías sociales son las que buscan regular la conducta del hombre para vivir en un estado de derecho. El derecho como hecho es cuando esas normas son aplicadas por la sociedad y que se puede entonces fortalecer la armonía, la paz, y que si alguien infringe esa ley, bueno, pues tenga entonces una sanción. El derecho como valor, ya si aplicamos las normas que se establecen en el cuerpo normativo, bueno, pues entonces ya se va teniendo un valor y un principio en la sociedad, que a raíz de una norma jurídica que está establecida para que todos vivamos en paz, bueno, pues ya se sigue, entonces ya tenemos esos valores y principios. Los tipos de conocimiento jurídico es el teórico jurídico y el práctico jurídico. Y bueno, la ciencia jurídica, el 1.12, esta es una ciencia práctica porque parte del conocimiento especulativo que se tiene de la realidad jurídica y opera sobre ella para dirigir el obrar humano. Y bueno, pues vamos a ver que la ciencia del derecho en sentido restringido comprende el estudio de un derecho positivo determinado, el estudio del derecho comparado, el estudio de la historia del derecho y el estudio de la sociología jurídica. Y bueno, el último subtema, la filosofía jurídica. Esta es una disciplina que estudia el derecho y busca en él sus ingredientes o elementos esenciales y universales. La filosofía se define como la disciplina que analiza los primeros principios. Estos pueden referirse al ser, al conocer o al obrar. Desde esta perspectiva, la filosofía se divide en teorética y práctica. Y bueno, vamos a ver que los tres temas de la filosofía del derecho, primero se refiere a los elementos esenciales y comunes a todos los sistemas jurídicos. El segundo es la investigación fenomenológica y el tercero lo constituye la investigación deontológica del derecho. Y bueno, para concluir esta exposición vamos a estar en el entendido que todos estos subtemas nos refieren el conocimiento del derecho, la filosofía, cómo se adquiere el conocimiento. Y bueno, pues es muy importante poder abarcar todos estos temas para comprender cómo se llega a la investigación jurídica, porque aprender es tener conciencia, y si queremos aprender derecho, tenemos que saber y estudiar, tenemos que saber leer y entender para poder entonces analizar e interpretar. Y es lo que estos 13 subtemas nos dejan. Cada uno de los momentos en los que vamos aprendiendo tenemos que ser conscientes. Y en el derecho no únicamente es leer por leer, sino que como vimos, como muchos autores dicen, está la teoría y hay que conectarla con la práctica. Entonces aquí está la parte esencial del derecho, conectar esa parte teórica con esa parte práctica para entonces tener un conocimiento real, un conocimiento en el que se puedan tener teorías comprobadas, hipótesis también comprobadas, soluciones a problemas. Y bueno, por mi parte sería todo. La verdad que este tema ha sido muy benéfico para un servidor
Y bueno, pues todos estos subtemas también en la investigación han sido de mucha ayuda para entender la investigación jurídica. Muchas gracias.